Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hoy vamos a hablar sobre la primera iglesia de las 7 iglesias proféticas de Apocalipsis. La primera iglesia que vamos a explicar es la iglesia de Éfeso. Y antes de entrar en este punto, les digo que para todo aquel que oiga, como dice al principio, lo que el Espíritu dice a las iglesias, hay grandes promesas de victoria. Si tú oyes la palabra, la escudriñas, la guardas en tu corazón, hay grandes victorias. Dice precisamente en el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En esta siguiente sección de nuestro estudio, podemos ver el estado de cada una de estas 7 iglesias y el estado de nuestro propio andar con Jesús. Al ver lo que Jesús tiene que decir a cada iglesia en cada sección. Entonces, estas iglesias hoy ya no existen porque son iglesias locales en 7 ciudades, en 7 pueblos. Por lo que estas 7 cartas dadas a las 7 iglesias de estas 7 regiones, hoy forman un solo mensaje, el cual debemos oír con atención para ubicar correctamente nuestra relación con el Señor. Si oyes con atención yo conozco del mensaje del 2:2 de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, entonces el yo te aconsejo, dado a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis 3:18, te conducirá sin problema al lugar donde el Señor te quiere. Las 7 cartas contienen un esquema general. Primero, un saludo donde se incluye al remitente, y este es Cristo, y al destinatario, que es a Juan y a la iglesia. Otra vez, los ojos deben primero mirar al que está siendo revelado y cómo está siendo revelado. Aquí vemos la relación vital que existe entre Cristo y cada creyente, que es parte de cada una de estas iglesias. Dios también nos muestra que Él veía la condición de la iglesia por medio de la condición de este mensajero. Nuestra vida nunca podrá producir lo que no tenemos. Por eso es tan vital el yo te aconsejo. Hay un título de Cristo tomado de las cosas que has visto, que dice Apocalipsis 1:19, que enfatiza un aspecto suyo que Él desea que esta iglesia recuerde. Esto nos recuerda también que Dios nos pedirá cuentas de acuerdo a aquello que hemos visto. Hay una sección encabezada por la frase yo conozco, de 2:2 de Éfeso y 2:9 a Esmirna, que incluye todo lo que es digno de alabanza, como todo aquello que debe corregirse. Y esto debe recordarse a los creyentes la forma como Cristo está consciente de todos los aspectos de la vida, de su vida. Sus ojos contemplan todos los detalles, desde el lugar donde moras, tu trabajo y las intenciones de tu corazón. Él contempla todas las circunstancias, tanto externas como internas. Él sabe todo acerca de tu vida, lo que permites y lo que no, las presiones que tienes y las que no tienes. Él sabe lo que crees y lo que no crees. En fin, Él puede decir, yo te conozco. Hay una exhortación, la cual en algunos casos
solo alentaba a continuar igual y en otros a corregir a tiempo. En esta parte, nosotros tendremos que ser muy honestos para no desechar al que habla. Todavía hay tiempo para corregir muchas cosas y sin duda, por esta razón, Él nos está hablando al corazón. Hay una promesa de victoria aquí. Por difíciles que fueran las circunstancias, Cristo era suficiente. La victoria de la cruz estaba al alcance de todos. No olvides que esta fue una victoria total sobre todo aquello que puede oponerse a nuestra relación con Él. Por esta razón, Jesús pone la victoria en forma concreta al alcance de aquel que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De estas 7 iglesias, la primera y la última, la primera es Éfeso y la última es la Odisea, son las que se encontraban en mayor peligro. La segunda y la sexta son las que estaban en mejor condición. La tercera, cuarta y quinta tienen algunas cosas buenas y otras muy malas y están llamadas a corregir su camino. Bueno, en fin, vamos a entrar en materia de una vez. Primeramente vamos a analizar, vamos a estudiar la iglesia de Éfeso, el mensaje dado por el Señor al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Éfeso significa el amado o el deseado. A través de la carta entenderemos el valor del significado de este nombre. Esta era la ciudad más grande de las 7 que aquí están mencionadas. Era un pueblo próspero, Éfeso, y también un centro religioso, cuya adoración principal era dedicada a la diosa Diana o Artemisa, como se le conoce en Hechos 19:24. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que compartía la misma fama. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Era la ciudad en donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban. Era la ciudad en donde el asociado cercano de Pablo, Timoteo, ministraba. Y de acuerdo con las tradiciones históricas fuertes y consistentes de la iglesia, el apóstol Juan también ministró allí. Éfeso era importante. Al regresar, Pablo orientó a estos efesios y por espacio de 3 años trabajó en este lugar. Es evidente que, como sucedió en todas partes, en Éfeso había varios grupos. Es notable en la vida del apóstol su predicación por espacio de 3 meses en la sinagoga y 2 años en la escuela de Tirano. Pronto surgieron los falsos obreros, los falsos imitadores de Pablo, algunos de los cuales fueron descubiertos muy rápido. Él advirtió que detrás de su salida a muchos habrían de venir. Sin embargo, Pablo les avisó que pronto volverían, pero disfrazados, aparentando. Y finalmente se levantó otra oposición y Pablo decidió salir a Macedonia. Cuando regresó Pablo, más tarde a esta región, pasó por Mileto y mandó llamar a los ancianos de Éfeso, a quienes explicó no solamente que ya no verían más su rostro, sino también les advirtió de los peligros que tenían adelante. Todo esto está en Hechos 20. Después predicó Timoteo en este lugar en 1 Timoteo 1:3 y por la misma época el apóstol Juan. Ahora, por medio de esta carta, 35 años más tarde, Dios nos enseña los cambios que habían tenido lugar. Esta enseñanza nos debe hacer recapacitar a todos aquellos que estamos sirviendo como discípulos acerca de las pisadas del Señor.
La fe de nuestros enseñadores no se hereda, se imita, y sólo así heredaremos las promesas. A esta iglesia Jesús se le presenta como el que tiene las 7 estrellas, y en esta ocasión la palabra tiene es más vigorosa que la de Apocalipsis 1:16. En el versículo que estudiamos ahora, el verbo indica la idea de empuñar fuertemente, mientras que en Apocalipsis 1:16 es sostener. El mensajero y la iglesia tenían que comprender esta enseñanza, porque la iglesia de Éfeso está, vamos a decir, en lugar de ser sustentada por la diestra de Dios, ahora tiene que ser empuñada firmemente. ¿Por qué? Porque ha caído. La pregunta para nosotros es enérgica y definitiva. ¿Cristo te sustenta o te retiene? También se le presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros, y en la visión Cristo se presentó como el centro de estas 7 iglesias. Pero en Éfeso Él está andando en medio de ellas. Él nunca ha sido indiferente a lo que pasa en la vida del creyente porque lo ama. Y por eso no puede ser indiferente a lo que está pasando en Éfeso. El andar es porque Él quiere volver a ser el centro de sus vidas. Es posible que este sea tu caso, y sin duda alguna Él está caminando hacia ti con el propósito de recuperar el lugar que debe tener en tu vida, en el centro de tu vida, en el centro de tu voluntad. Esta iglesia que colaba el mosquito había tragado el camello. Ellos ignoraban que aún sus mensajeros tenían que ser empuñados fuertemente por su frialdad, y que por lo mismo el candelero estaba fuera de lugar. Aún lo que parecía estar bien, no lo estaba. Hay creyentes en esta condición que están trabajando duro, tratando de mantener las estructuras de la obra, pero que en el fondo saben que no viven en su primer amor. Y si todavía el candelero está ahí, es debido a la fidelidad de nuestro Señor. Sin embargo, esto no se puede mantener así. Y es imposible tratar de vivir para Cristo sin que Él sea el centro de nuestra vida. En apariencia no hay nada fuera de su lugar, pero Jesús está actuando como si todo se hubiera desubicado. Aquí en los versículos 2 y 3 de Apocalipsis 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Como ustedes ven, estaba diciendo puras cosas hermosas de esta iglesia de Éfeso. Jesús ahora les recuerda algo que con mucha facilidad podemos olvidar. Yo conozco tus obras. Es con lo que empieza. Yo conozco lo que haces. Él conocía lo duro del trabajo que estaban desempeñando. Era una labor agobiante. Por otro lado, reconoce su paciencia y cómo aceptan con valor los sufrimientos y las pérdidas. Esta iglesia no ofrecía cosas que no le costaran trabajo, y su constancia es notable. Jesús reconoce que en esta iglesia había obras, había trabajo y también paciencia. Como ustedes ven, hasta aquí vamos oyendo algo hermoso de esta iglesia. Él también reconoce el profundo celo que tenían por el bien, pues en Éfeso no se toleraban a lo malo ni lo malo. Había una estricta disciplina. Su apego a la doctrina les permitió reconocer a los falsos apóstoles. El apóstol Pablo les había advertido de estos peligros y de estos hombres
y ellos se atrincheraron en la palabra. Sigo en Hechos 20, apoyando este pasaje. Ahora, todo esto les trajo problemas, porque dice, has sufrido. Has sufrido. También produjo paciencia, y a pesar de todo, su trabajo no se vio disminuido. La palabra amor del versículo 3 no aparece en el original. Más bien lo podríamos leer así: aguantaste por mi nombre. Aguantaste por mi nombre. Su fidelidad era inquebrantable. No has desmayado, ni te has cansado de trabajar. Sin embargo, yo conozco implica que Jesús tenía un conocimiento completo y absoluto de lo que sucedía en Éfeso. En esta iglesia, Dios vio algo que por fuera no se veía y que estaba destruyendo por completo todo el trabajo por dentro. En el versículo 4 de Apocalipsis 2, dice, pero aquí viene el pero. Todo lo demás fue hermoso, fue algo extraordinario, un reconocimiento divino hacia todo lo que hacía Éfeso. Pero, y aquí viene el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto también es parte de lo que Jesús conoce. Él nos conoce. Y en Éfeso había amor para Cristo, pero Él no era el primer amor. Este versículo indica que alguna vez lo fue. Este primer amor un día fue propiedad de esta iglesia, pero también un día fue abandonado. Fue un acto voluntario donde el deseado quedó atrás. Y es por eso que el que anda en medio tiene esta tremenda queja. Son pocas palabras, pero describen completamente la catástrofe. Se habían extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Este había sido el primer amor, porque nunca nadie los había amado así. Cuando creyeron en el primer amor, ellos abandonaron todo por ese amor que lo había abandonado todo. Pero ahora todo ha sido recuperado y se ha perdido el primer amor. Este primer amor es el de los que están enamorados. Un amor sencillo, un amor puro. Es simplemente la respuesta normal de amor a su amor. Es la sumisión de un amor que se niega a sí mismo a un amor que se negó a sí mismo. En pocas palabras, es todo lo que Jesús echaba de menos. El principal ingrediente en el servicio faltaba. Toda la obra debe ser hecha por amor, no por obligación, no por ser profesionales de la religión. El principal ingrediente en el servicio faltaba, repito. El amor ya no estaba ahí, era el servicio, era la eficiencia, era la exactitud de toda la obra, lo cual era impecable, pero no había amor por el dueño de la obra. Así que solo cuentas frías y calculadoras. Cuando este primer amor ni se pesa ni se calcula, y el amor de María Betania siempre rompió los límites de la prudencia y de lo común. Y en esta iglesia, Judas no hubiera encontrado a nadie a quien criticar. Si has nacido de nuevo, tú sabes de lo que estamos hablando. Y el Señor también. Tú sabes lo mismo que Él, si ya no eres el mismo. Ahora pasan por las mentes de los creyentes de Éfeso todas las palabras que ya antes Dios les había dado, exhortándoles a mantener ese primer amor. Y ahora esas palabras solo condenan su indiferencia. Al escuchar este reproche tan profundo, es lo peor que puede escuchar una esposa. Tenemos que examinar los versículos anteriores porque estas palabras, lejos de exaltar el trabajo de Éfeso, son parte del reproche. A todo lo que ellos hacen le hace falta lo más importante, amor.
todo ese servicio, nada ha hecho por ellos. Y la Escritura dice que de nada les sirve. Como dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. ¿De qué me sirve si yo hablo todas las lenguas? Si yo hablo profecía, si yo doy doctrina, si no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. De plano, no es ni otra cosa más que falso. Y por otro lado, la alabanza que Dios le da a una iglesia en su primer amor nos ayudará a descubrir los problemas de Éfeso por las omisiones que nuestro Señor hizo al comentar su trabajo. Hay muchos creyentes que piensan que están haciendo mucho para Dios hasta que examinan su trabajo y su vida a la luz de alguien que vive en el primer amor y que dice, yo conozco tus obras. En Tesalónica hubo problemas como en cualquier iglesia, pero ellos vivían en su primer amor. En 1 Tesalonicenses 1:3, Dios exalta la vida de esta iglesia. Dios habla en primer lugar de la obra de vuestra fe, en segundo lugar del trabajo de vuestro amor y en tercer lugar de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tesalónica conocía el camino más excelente, mientras que en Éfeso las cosas fundamentales faltaban. ¿Y cuáles son esas cosas fundamentales que estaban faltando en esa iglesia? La fe, la esperanza y el amor. Cuando estamos en el primer amor, la obra es resultado de la fe. Estamos enamorados de Cristo. A veces no somos muy eficientes en la dicción de lo que hablamos, o no somos muy dados a la retórica, no somos elegantes en la prédica, no estamos presentando una pieza de excelencia de oratoria, pero estamos haciéndolo con amor. Y eso es lo que cuenta. Claro, hay que prepararnos en todo, por supuesto, pero lo principal es el amor. Cuando creemos, actuamos. Tal vez hoy hay muchas cosas que tienes que hacer, pero ¿sabes qué? Pero no porque lo crees, sino porque se han vuelto una rutina. Te has vuelto un religioso profesional. Sabes hacer las cosas bien. Tienes toda la preparación, pero no tienes amor por lo que haces. En el primer amor, el trabajo es por amor. Y sin este amor, es solamente actividad. En el primer amor, la paciencia es el resultado de la esperanza. Y sin este amor, solo es aguantarte, solo es aguantar. Viviendo así, Jesús dijo que aguantarás poco. ¿Por qué? Porque quitaré tu candelero. Es una situación muy grave. En Éfeso solo ha quedado una estructura externa, pero íntimamente la fe, pero internamente la fe, de donde emanan las decisiones que hace la obra, no existe. El amor ha dejado de ser la razón del trabajo y la esperanza ha sido olvidada. Tanto la fe, el amor y la esperanza están centradas en una sola persona, y esta es Jesús. Cuando la fe en Él es la base de la obra cualquiera que sea, permanecerá. Cuando el amor es la causa del trabajo, este es un gozo. Y cuando la esperanza en Él es la base de la paciencia, esta es eterna. Y no nos cansaremos de hacer bien, porque lo hacemos con amor, si es que lo hacemos con amor. En Éfeso, las obras continuaban, pero sin fe. El trabajo seguía igual, pero sin amor. Y la paciencia era continua, pero sin esperanza. Lo más triste es que aún aquellos que correctamente fueron rechazados, los malos,
solo experimentaron la verdad, pero sin misericordia. Ellos odiaban el pecado, sí, pero la falta de amor les impidió amar y conquistar a los pecadores. Es muy común ver creyentes ortodoxos en cuanto a su doctrina, pero fríos, crueles incluso, por la falta de su primer amor. Tienes que entender que a Él solo le satisface el ser tu primer amor. Y esta es la razón por la que hoy escuchas esta enseñanza. Y es quizá un aviso más a tiempo de lo que parece. Quizá nunca has estado más ocupado, pero falta el primer amor. Y esto te hace carecer de todo. Y esto es lo único que Jesús pide. En Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ahora Él busca la reconciliación. Fíjense quién tomó la iniciativa para la reconciliación. Fue Dios. Dios toma la iniciativa para reconciliarse, cuando realmente Él no es el que ofendió. Pero Él procura la reconciliación con el ofensor, pues anhela que todo vuelva a ser como antes, o mejor dicho, como al principio. Estas palabras las tenemos que escuchar con detalle si en verdad queremos que pase el invierno y se vuelva a oír la voz de la tórtola. Recuerda, por un lado, quiere hacerte volver en sí, para que abandones este camino de locura. Por otro lado, el Espíritu Santo quiere traer a tu memoria los días del primer amor. Esta palabra indica que no solamente los recuerdes, sino que mantengas allí esos pensamientos hasta que Él vuelva a ser deseado por ti. Nunca como aquí recordar es volver a vivir. Y ellos y nosotros debemos regresar a la frescura del primer amor. ¿Recuerdas cómo acudías a su palabra? ¿Con cuánta ternura te acercabas a tu Padre Celestial a intimar con Él, a platicar con Él, a buscar su consejo en la intimidad? Cada enseñanza que recibíamos era todo un descubrimiento maravilloso. ¿Recuerdas cómo casi sin saber nada querías que todos lo supieran? ¿Recuerdas cuando empezaste a experimentar su amor? ¿Cómo decías a todo mundo de este amor por Cristo? Nada era comparable. Se necesita otra vez la primavera en nuestra relación con el Señor. Dice Cantares 2, 8 al 15, de la siguiente manera. Dice, está largo pero vale la pena. Capítulo 2, versículo 8. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado la lluvia, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Qué ternura la suya
Nunca nos ha dejado y hoy vuelve a insistir. Ya es tiempo de que no te satisfagas con el puro conocimiento, que ya no estés contento con tu mecánica precisión en el servicio. Recuerda hasta que lo extrañes y no dejes de recordar hasta que despiertes. Ya no hagas velar más este amor. Es posible que te detengan los guardias y sin duda te golpeará la carne, pero una vez que los dejes atrás, encontrarás al que ama tu alma. Entre las cosas que tienes que recordar está la altura de donde has caído, cuando tus pies eran como de siervas y el servicio tan fácil, cuando podías mantenerte en esas alturas con gozo y constancia. Todo comienza cuando empiezas a fallar en la palabra. Se enfría el amor hacia ella y dejas de memorizarla. Por pronto ya no eres tan obediente para testificar. Es así como te debilitas y empiezan a entrar las cosas que hoy necesitas recordar y abandonar. Si tú quieres regresar a tu primer amor, tienes que recordar cómo lo fue y cómo es que dejó de serlo. Y el versículo continúa diciendo, y arrepiéntete. Esto es, un cambio de mente es necesario en tu vida. Tienes que dejar de hacer las cosas que te hicieron caer y confesar todo aquello que cambió tu actitud hacia Él. Cristo no ha cambiado con Éfeso. Es Éfeso quien ha cambiado hacia Cristo. Siempre es el pecado el que engaña, el que endurece el corazón, cambia nuestra actitud de amor por el Señor y la torna fría e indiferente. Esto solo le permite a la carne que tome el control y que entre en cosas que destruyan nuestra vida y la relación con Jesús. Sin arrepentimiento es imposible volver al primer amor. Necesitamos romper con todo aquello que está mal, en los mismos términos que rompiste con Cristo, y dejar de hacer las cosas que enfriaron este amor. Vuelve a tu primer amor, pero para volver hay que experimentar lo que significa realmente el verdadero arrepentimiento. Es marcar tu vida en un volver atrás hacia Cristo, hacia los brazos de Cristo. Necesitas volver a la primera actitud que tuvo tu corazón hacia Él y a aquellos propósitos de servirlo con todo tu corazón. Tú necesitas esa actitud sencilla y limpia del primer amor, que solo piensa en lo que le agrada. Regresa y vuelve a hacer las obras primeras, las obras de vuestro amor. Es volver a leer la palabra con el propósito de buscarlo a Él. Es volver a trabajar creyendo en que Él hará el trabajo y volverá a vivir pendiente de su regreso. Y continúa el versículo, y haz las primeras obras. Esto está en tu voluntad e incluye un cambio. Tienes que dejar de hacer las cosas que estás haciendo y cómo las estás haciendo por las primeras obras en donde Él era el centro, en donde Él te instruía. Él te dejó principios, síguelos, vuelve a ellos. Si no, y esta es la más increíble posibilidad, algo que jamás pensaste que pasara puede suceder si no hay un arrepentimiento completo, un arrepentimiento verdadero. No hacerlo es el fin. No importa que esté tarde, pero será una horrenda expectación. Y continúa el versículo. Si no lo haces, quitaré tu candelero. Este es un versículo clave en esto que estamos hablando, pero no era fácil en un principio entenderlo si no conocíamos todo el contexto. Pero ahora puedo explicarlo. Jesús es la luz y separado de Él ya no hay luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre dejará de alumbrar. Es imposible testificar para Cristo sin el poder del primer amor. Y sin este amor, la lámpara tendrá que ser quitada de su lugar. ¿De qué lugar? Del lugar del impacto, del poder que tenías.
y vendré pronto, o estoy yendo, dice el Señor. Y esta es la acción del primer versículo, donde Él está andando en busca de recuperar el primer amor o la destrucción del candelero. Ninguna iglesia puede aguantar en este camino. Si no te hubieras arrepentido, esto implica un juicio irrevocable. Quitaré tu luz, quitaré tu impacto. Es lo que está diciendo cuando dice, quitaré tu candelero. En Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nadie como Jesús para apreciar lo que tenemos y lo que no tenemos. Esta iglesia ya no tenía su corazón en el primer amor, pero aún tenía esa actitud que Jesús reconoce aquí y alaba. Ellos tenían la misma actitud que Jesucristo hacia la doctrina de los nicolaitas. Hay una enseñanza profunda en este versículo por la cual aprendemos que las únicas obras que Dios alaba son aquellas en las cuales tenemos la misma actitud que Él. La palabra nicolaita viene de Nico, que quiere decir rey o victoria, y de laicos, que quiere decir pueblo. Es difícil conocer el origen de esta doctrina, pero no su contenido. Esta doctrina enseñaba que se podía exorcizar todas las cosas, lo ofrecido a los ídolos, y que los que hubieran fornicado tenían paz a los 8 días. Y esta enseñanza era similar a la de Balaam y a la de los seguidores de Jezabel. Y es notable la estrategia que Satanás siempre ha seguido. Él siempre usa los mismos engaños. Solo les cambia de nombre o lo disfraza de otra manera. Y no cambia sus engaños porque le funcionan todavía. En la doctrina de los nicolaitas también se enseñaba a exaltar una jerarquía religiosa sobre los creyentes que no eran líderes o que solo eran fieles comunes. Esta doctrina era ya enseñada por los que se decían ser apóstoles. ¿Y cuántos hay hoy en día que se dicen apóstoles? Y que desde adentro estaban destruyendo el verdadero testimonio cristiano. El verdadero amor a Cristo incluye un odio santo por todo aquello que destruye o distorsiona la verdad. Ahora, continuemos. En el versículo 7 dice, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu Santo ha estado hablando a nuestra vida. Sin embargo, el mismo Espíritu que habló a los creyentes de Éfeso y nos ha hablado a nosotros, nos enseña que estar presentes no es sinónimo de obediencia. El Espíritu Santo sabe que solo aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados escucharán, corregirán y volverán a hacer las obras del principio. La enseñanza del Espíritu siempre será para aquellos que tienen una actitud espiritual al oír y no para los que oyen pesadamente. El Espíritu Santo tiene también una promesa para los que oyen, a quienes Él llama vencedores. Esta promesa, aunque era en especial para los creyentes en Éfeso, era también para todas las iglesias. El vencedor es aquel que decide abandonar el servicio frío y rutinario y vuelve al primer amor, haciendo las cosas que hacía desde el principio. La persona que venciera volvería a comer del árbol de la vida. Debes recordar que Éfeso dejó su primer amor, no lo perdió. Y por esta causa, él podía volver, o esa iglesia podía volver a disfrutar de él cuando quisiera, del amor, cuando quisiera. Solamente era arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. Dios promete que el vencedor volverá a disfrutar del fruto del árbol de la vida, lo cual incluye, por un lado, la vida de Cristo y por el otro, la victoria sobre nuestro viejo hombre, la antigua naturaleza adámica caída.
Este árbol de la vida está mencionado en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el árbol del cual Dios no permitió comer a Adán y del cual tomamos al momento de la conversión. Volver al primer amor es volver a saborear la vida de Cristo en nosotros. Esta es la promesa para el que regresa. Esta iglesia tenía que volver a desear al deseado. Dice Ageo 2:7, Ageo 2:7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin esto, ella perdería su candelero, su impacto, perdería su poder. Es lo que significa quitar tu candelero de su lugar. Perder el impacto, perder la luz, perder el testimonio. No lo vamos a permitir con este conocimiento que acabamos de adquirir. Ahora entendemos que podemos arreglar. El Señor está dispuesto y disponible. Solo falta la acción de nosotros, la tuya y la mía. Volvamos a Cristo, volvamos a amarlo, volvamos al primer amor y Él enderezará nuestros caminos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima y continuamos. Hasta luego.